o al menos saber que está en... Ahí está, listo. Pequeños problemas de desfases técnicos que pueden ocurrir. Listo, ¿cómo está Carolina? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está Nelson? Aquí ya estamos esperando obviamente su intervención porque creo que es importantísimo, Carolina, hablando de todo este tema que nos ha conmocionado muchísimo, que tiene al país realmente preocupado y que nos estamos preguntando, y se lo pregunto a usted como experta en estos temas, ¿cómo es posible, Carolina, que una persona, una mujer, ingrese, hablábamos con algunos invitados hace poco, al lugar aparentemente más seguro, una escuela de policías, en donde el honor, el servicio, la ayuda debe ser lo primero, y no salga de ahí? Bienvenida, Carolina. Gracias, Nelson. Sí, es lamentable lo que está pasando, pero este suceso lo que nos muestra es un tema de fondo, ¿no? Lo que usted mencionaba. ¿Cómo puede ser posible que una institución que se supone que tiene que tener todas las medidas y protocolos de seguridad, estos no se están cumpliendo? Que exista una libertad que se basa en un sistema de jerarquía, una libertad de hacer o deshacer diferentes tipos de acciones, incluso acciones ilegales que caen incluso en el cometimiento de delitos, y que frente a eso tengamos, ¿no es cierto?, que esperar. El ministro Carrillo decía, esta situación ha develado, o sea, hemos tenido que esperar a que algo así suceda para develar algo de fondo que está ahí. Entonces, las instituciones necesitan permanentemente acciones de depuración, acciones de control, y un tema fundamental en esto, en este tema de fondo, es que en nuestro país existe muy poco control civil sobre las instituciones armadas, Oh, militares importante. y policías. Entonces, eso es un principio democrático que es reconocido en el caso de Estados Unidos desde la fundación de la primera constitución. Es un principio que está ahí, constitucional, democrático, que es algo que se busca siempre fortalecer y no debilitarlo en beneficio de un espacio de poder o de otro. Entonces, en nuestro país existe ese problema de fondo. Lo que estamos observando nos debe servir para la reflexión justamente de reformas que requieren estas instituciones, reformas profundas. Son instituciones que muy poco interés buscan que sean controladas, que sean transparentadas, que tienen sus mecanismos internos de control y de depuración, pero son controlados y depurados por los mismos oficiales en servicio activo. Entonces, son ellos los vigilantes quienes se vigilan y al mismo tiempo no tienen apertura de que esos espacios tengan contrapesos con otros perfiles, ¿no? Perfiles civiles formados, capacitados para que puedan ejercer ese tipo de control. Lo mismo que sucede en el tema policial, en el tema militar, ¿no? Y siempre existe una especie de rechazo a que se incluya espacios de control civil porque creen que tienen una autosuficiencia en estos mecanismos de Claro, control. se creen que intocables, intocables en algunos puntos, pero se puede, Carolina, tú decías algunos ejemplos, ¿hace falta algún tipo de cambio constitucional, legal, reformatorio? Porque me parece interesante que exista un control civil. ¿Quién controla a la policía? En este caso, hay un meme que está rodando, el policía busca un policía que comete un delito en la policía, que escapa de las manos de la policía y que, para colmo, si tienes información tienes que llamar a la policía. El tema es gravísimo. Primera cosa, si existe alguna normativa, ¿qué deberíamos cambiar? Y segunda cosa, de lo que conoces ahora del caso, creo que lo que conocemos la mayoría, ¿cuáles son las irregularidades que tú has logrado encontrar, solamente conociendo de lo que sabemos en redes o en las noticias, de todo este proceso de María Bernal? Bueno, en primera instancia yo no creo que sea necesaria una reforma, creo que es más un tema de decisión política, ¿no? Un tema de decisión política, el poder constituir espacios importantes dentro de la estructura del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, que tengan personal civil competente, capacitado, calificado, que pueda cumplir diferentes funciones. También vemos en las partes de investigación, la propia fiscal del Estado decía que no existe un cuerpo civil que pueda realizar una investigación sobre este tipo de sucesos, que tienen justamente que contar con la policía para que puedan realizar las investigaciones, los seguimientos, levantamiento de información.
Ahora, no por esto quiero decir que no hay que excluir lo uno con lo otro, al contrario, lo que hay que buscar es un trabajo en conjunto, que sumen capacidades civiles y policiales, civiles y militares, y que puedan realizar controles cruzados, porque lo que estamos viendo es que ese sistema que se encuentra en este momento vigente de control, de mecanismo interno de control y de transparencia y de rendición de cuentas, no funciona adecuadamente. Y en este caso es una muestra, pero veamos lo que pasó con el tema de narcogenerales, con el tema del sistema de captación de dinero. Entonces, ahí es donde debería, dentro de la inspectoría o dentro de un departamento que realmente sea de asuntos internos, que existan este tipo de controles cruzados, donde se pueda generar, ¿no es cierto?, una presencia importante desde una reforma inicial, pero de ahí esto tiene que ampliarse en diferentes espacios y departamentos, tanto del Ministerio de Defensa como del Interior. Ahora, lo que sucede es que la mayor parte de veces los civiles que son integrados en estas instituciones son familiares de oficiales en servicio pasivo o familiares de oficiales en servicio activo. Entonces se mantiene todavía esa especie de cercanía y eso genera también vulnerabilidades, porque claro, puede existir, ¿no es cierto?, cierto interés de no realizar a fondo realmente las acciones de control y de control civil sobre estos órganos, que es totalmente democrático y es reconocido a nivel internacional. Ahora, en las fallas que hemos observado, a partir de lo que se está mirando es, bueno, tenemos una falla en términos de seguridad de infraestructura de la Escuela de Policía, de la Escuela Superior de Policía, por qué se permitió el ingreso en ciertas horas, quién fue el que ordenó y autorizó ese ingreso, por qué la persona que estaba en los controles de ingreso autorizaron los ingresos de lo sucedido, por qué no se controló adecuadamente la salida, si iba a ser una visita de entrega de algún objeto o alguna cuestión específica, no se controló la hora de salida. Entonces quiere decir que entran, salen personas, salen cosas sin el debido control. Luego, lo sucedido al interior, igual el no tener un registro de circuito interno de cámaras, ¿no es cierto? También no debería ser necesario porque se entendería que es una institución donde quienes están presentes tienen un estricto sentimiento de apego a valores, a ética y a profesionalismo en la institución que están ejerciendo. Sin embargo, también observamos eso, luego todo lo que se desarrolló durante el desenlace de los gritos y de los pedidos de auxilio que existieron, que tampoco se escuchó una respuesta por quienes estaban en los alrededores. Entonces quiere decir esto, que es algo normalizado, que sucede permanentemente, o que simplemente porque era un tema de jerarquía, entonces los que eran subordinados a quien estaba cumpliendo con esta acción, quien estaba cumpliendo con esta acción, con este delito, entonces tuvieron que guardar silencio para no recibir represalias a nivel institucional, porque era un instructor que era de una jerarquía superior a los diferentes cadetes que estaban en ese espacio. ¿Qué tipo de encubrimiento se realizó, de complicidad existe, ¿no es cierto? ¿Por qué somos tan...? Porque además esto se refleja también en los espacios públicos, no solamente en estos espacios cerrados. Vemos que muchas veces las unas 2 o 3 semanas una mujer que estaba en Guayaquil sufrió violencia y nadie en la calle le ayudó, nadie en la calle le dio un soporte, simplemente pasaron la gente, caminó como si no era un tema que los vincularan, los relacionaran. Entonces, ¿qué tipo de sociedad tenemos que ni siquiera somos capaces de reaccionar de manera adecuada para mirar esto? Vimos ahí el video ayer también en Los Ríos, en el malecón, creo que es en Quevedo, donde se ve también a un cabo de la policía que está, supuestamente a un cabo de la policía que está agrediendo también a una mujer ahí, y el resto de personas en el video no hacen nada, simplemente están de espectadores. Entonces, ahí tenemos otro tema. Y luego tenemos cuando salió este oficial de la policía de la Escuela Superior, también observamos que no existió un adecuado protocolo de revisión del vehículo, de qué estaba saliendo, por qué razones en ese momento, en esa hora, después de que ingresó la esposa, etcétera, después de que se escucharon gritos, porque no hubo una coordinación a nivel interno en el tema de seguridad interna de la Escuela de la Policía, de verificar por qué existieron eso y por qué ahora estaba saliendo. Entonces, todo eso nos muestra una cadena de preguntas que todavía no han sido respondidas por parte de la Fiscalía, por parte de los que están investigando, y que lo que nos muestra es que existe una fallas de fondo fundamentales en los sistemas de seguridad dentro de ese espacio, y fallas de fondo que es tanto en los temas de formación y capacitación de la policía, de profesionalización de las fuerzas del orden, como decía, y de control civil dentro de las instituciones armadas. Y esto también revela, Carolina, justamente lo que habíamos hecho nosotros en la reflexión del noticiero de ayer, creo,
que cuando hablábamos sobre el tema de escuchar los gritos, sobre el tema de haberle dicho a una, supuestamente, a una autoridad o a alguien superior que algo pasaba y que le decía, hermano, en pelea de marido y mujer no te metas, ¿cuántas cosas más no pasaban? ¿Cuántas veces tiene que haber ocurrido? ¿Cuántos hechos en este famoso castillo de Grayskull, que me parece terrible, que me parece ya un término de delincuentes, que se utilice dentro de la policía? Carolina, no sé si de pronto usted tiene esa información o escuchó en las noticias de este lugar llamado Castillo de Grayskull, que no tiene nada de seguridad, donde se cometían estas cosas, donde se hacían reuniones, donde se tomaba, donde se llevaba tal vez relaciones entre los superiores y las cadetes. Es decir, no es la primera vez. ¿Qué podemos esperar? La respuesta del gobierno, del ministro fue, de ahora en adelante se van a encargar las mujeres del control de la escuela de la policía. ¿Es eso un acierto dentro de toda esta cadena de vulnerabilidades, Carolina? Es una respuesta un poco desesperada frente a lo que está ocurriendo y las críticas que están, y críticas totalmente fundamentadas por parte de las mujeres ante la violencia estructural que vivimos en todos los espacios, ¿no? Entonces, no es una respuesta que esperaríamos. Claramente, me imagino que el ministro Carrillo conocía muy bien de este espacio dentro de la Escuela Superior de la Policía. Por supuesto. Entonces, ¿por qué no tomaron ningún tipo de acciones? ¿Por qué eso fue normalizado y por qué se lo observa como algo que, bueno, sucede ahí, pero bueno, preferimos que estén dentro de la Escuela de Policía y que no hagan espectáculos en lugares públicos, porque luego vamos a estar viralizados en redes sociales? Ese tipo de pensamiento que no debería estar ahí, que muestra justamente los temas de fondo de la reforma institucional de la policía que necesitamos pensar, reflexionar y proponer, porque vemos que no existe, esto lo que nos muestra es que permanece ese espíritu de cuerpo de buscar encubrir y que la imagen institucional no se vea afectada, entre comillas. Pero déjenme decirles, y aquí hago referencia a lo que decía el ministro, al secretario Diego Ordóñez, él decía, sí, la imagen institucional está siendo afectada. Déjenme decirles que desde el momento en que decidieron utilizar a la policía para cubrir la incapacidad de gestión política del gobierno de Moreno y de Lazo, es desde ese momento en que la imagen institucional de la policía se ha visto afectada. O sea, es en ese momento, no por ese tipo de actuaciones que lo que hacen es mostrar que la institución policial se encuentra en una situación crítica y que necesita ser atendida. ¿Qué pasa con las políticas internas de bienestar social de la policía? Seguramente ni siquiera tienen recursos para poder realizar un análisis, un estudio de los niveles de violencia, las denuncias de violencia, del tema también de pensiones alimenticias, situación psicológica de los efectivos, poder tomar acciones de acompañamiento, temas de suicidio, tantos temas que deben tomarse en cuenta como una organización que tiene que cuidar por sus efectivos a nivel interno, no es tomada en cuenta para nada. Entonces, una institución que está totalmente abandonada, que no tiene recursos para poder hacer ni siquiera lo mínimo, que es el patrullaje, va a tener recursos para poder preocuparse por su personal y por sus efectivos. Entonces, aquí los responsables son los responsables políticos que han usado a la policía para estos temas políticos, para exponerlos frente a la ciudadanía, porque los políticos no han sido capaces de abordar los temas de fondo, se han olvidado de las prioridades, que es invertir en salud, en educación y en otros temas. Entonces, frente a esa incapacidad de respuesta, lo único que han buscado es la salida fácil de coger y llevar a la fuerza pública a confrontar a los manifestantes. Desde ahí vemos, y eso está materializado en las encuestas que se han observado del nivel de confianza de la policía. El ministro Carrillo ayer decía en una entrevista que cuando él salió de la comandancia de la policía en el año 2020, la policía tenía una aceptación de 92%, totalmente falso. La policía, de acuerdo al Latinobarómetro, y de acuerdo a un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, la policía, si observamos en Ecuador, hasta el año 2014 tenía un nivel de confianza a nivel de lo que es policía del 48.8. 2014. En el 2017 la policía tenía un nivel de confianza del 53%. 2017. La segunda policía mejor evaluada después de la policía de Uruguay. ¿Sabe qué pasó en el año 2020? El año 2020, después de la movilización de 2019, la policía tiene un nivel de confianza de 34%. Bajo. Está por debajo del promedio regional de América Latina, que era del 36%. Y ya en el año 2022 tenemos estudios como Perfiles de Opinión y también Ipsos, que muestra que la policía tiene un rechazo de cerca del 70%. Wow. Quiere decir
está en sus niveles más bajos. Entonces, completamente falso que cuando dejó la comandancia en el 2020 tenía una aprobación del 92%, pero que no ha visto las cifras reales oficiales que están de acceso a nivel regional. Y como decía, vemos claramente una tendencia desde 2019 hasta la actualidad de una pérdida de confianza y de credibilidad en la institución policial y también en las Fuerzas Armadas, que no mencioné en este caso Fuerzas Armadas, pero pasa lo mismo en Fuerzas Armadas, por el uso político de la institución policial, por haberlo utilizado como un escudo, como una salida fácil frente a la incapacidad de gestionar la crisis social y política que hemos vivido, las dos crisis sociales y políticas que hasta ahora no dan respuestas de fondo, por no otorgarle los recursos necesarios, por destruir la institucionalidad y por eliminar espacios de fortalecimiento y de resiliencia estatal, por ni siquiera atender los temas básicos, por no tener mecanismos de control, por eliminar completamente el control civil sobre estas instituciones. Entonces son varios factores que están ahí. Y como decía, si ni siquiera pueden atender los temas básicos de patrullaje, imagínense poder atender una política de bienestar social interna de la institución como organización. Carolina, y eso es algo que la gente debe saber, porque a veces el tiempo, se olvidan y cosas así, pero es totalmente real. El caso de María Bernal es el resultado, porque hay muchos casos, de lo que usted está diciendo, Carolina, de la falta de presupuesto, de la falta de entereza, de la falta de liderazgo, de la falta de control. Es la descomposición. El caso de María Bernal es otra gota que está derramando muchos vasos, porque ya no es un solo vaso. Está el crimen del fiscal, Carolina. Esto es terrible. La señora Diana Salazar dice: rechazo, han matado a un compañero. Sí, pero no hay plata para protegerlos, no hay plata para cuidarlos, no hay plata para las víctimas y testigos, no hay plata para absolutamente nada. Y a esto, Carolina, súmele que Ordóñez ha dicho que aunque tenga el 1%, ellos van a seguir. Y esto a mí me parece escandaloso, porque el tema de la aprobación del gobierno va de caída. Y tener un gobierno que sabe que no está bien, pero que en tu cara te dice: no me importa, ¿qué mensaje le damos a la ciudadanía? Bueno, claramente quiere decir que tienen una agenda que no responde a las grandes mayorías, una agenda del 1% de los más ricos de este país, que ni siquiera viven en este país, y que simplemente están enfocados en ejecutar esa agenda. Eso es lo que nos está diciendo en la cara a todos los ecuatorianos. No nos importa que se sigan muriendo en las calles, no nos importa que no haya atención médica de salud, no nos importa que sus hijos no puedan ir a un sistema de educación pública, no nos importa que al salir de la casa puedan morir asesinados o les pueda llegar una bala perdida, que ha sucedido a muchos niños durante los últimos meses. No nos importa que los enfermos de cáncer se sigan muriendo, los niños enfermos de cáncer se sigan muriendo. Nos está diciendo eso completamente en la cara. Lo único que nos queda en este sentido es poder generar acciones de presión y de muestra de inconformidad. Ni siquiera las movilizaciones les sirvieron como un momento de reflexión al gobierno, de darse cuenta cómo había que reorganizar las prioridades en este país. No les interesa, esa es la agenda neoliberal, es una agenda en la cual no hay un interés por la vida, es un interés solamente por el capital. Entonces, como ecuatorianos tenemos que estar conscientes de que los gobiernos neoliberales representan eso. No representan una apuesta por los derechos, no representan una apuesta por el desarrollo social y económico de todos de manera inclusiva, que busque eliminar las desigualdades y que busque un Ecuador más próspero. No se dan cuenta de que estos grupos neoliberales no se dan cuenta que al no apostar por eso, lo que terminan haciendo es construyendo sociedades violentas, inseguras, y que luego ellos mismos se están quejando y la única respuesta que buscan dar es con mayor presencia militar y policial, que está demostrado que no tiene ningún tipo de resultados, solamente las medidas y acciones de mano dura. Entonces, en el fondo es eso, es una burla hacia los ecuatorianos, hacia las grandes mayorías, hacia todos los que salimos a las calles y tenemos miedo de que nos vayan a robar, nos vayan a asaltar o que alguno de nuestros familiares tenga algún problema, ¿no? Hay otro debate que se abrió también en el tema de María Bernal, que aún no tenemos respuestas claras y esperamos que, aunque se habla mucho del peor escenario, pero hay un asunto que también está en el debate, y es el tema de la cadete, la detención de la cadete y el procesamiento que se le está dando a la cadete involucrada en este tema, que no ha sido para el resto de cadetes que también escucharon el asunto. ¿Cuál es tu criterio, Carolina, sobre el manejo que se le está dando específicamente a la cadete detenida y que ya la quieren procesar? Sí, o sea, que yo comparto con los criterios de varias abogadas feministas que han dicho que esto lo que busca es
mostrar como si fuera un crimen pasional, como que lo están enfocando desde ahí, ¿no? Y se quiere eludir los temas de fondo, que es un feminicidio en una instancia estatal de control del Estado que incluso puede incurrir en demandas internacionales contra el Estado ecuatoriano, contra toda la cadena de custodia, y creo que por eso también el ministro Carrillo ha decidido dejar de lado sus vacaciones y volver al país para hacer frente a este tema, porque es un tema muy grave, porque es un femicidio, pero al mismo tiempo es un femicidio dentro de una institución estatal, dentro de una institución policial, y donde el principal sospechoso es un efectivo de la policía en servicio activo. Entonces, no es menor el tema, nos tiene que llevar, como decíamos, a la reflexión de fondo. Tiene que esclarecerse cuál fue el rol que tuvo la cadete en esta acción que se dio, si solamente fue, si estuvo involucrada, si apoyó de alguna forma los hechos de violencia que se dieron, si escuchó y no socorrió, cómo fue ese involucramiento no sabemos todavía con certeza, y lo que nosotros como ciudadanos exigimos es que sea un proceso transparente, que no promueva la impunidad, y lamentablemente aquí lo que más se está observando es una evasión de responsabilidades. Todos evaden responsabilidades, nadie quiere asumir los temas de fondo, se determina que sean mujeres las que lideren en la Escuela Superior de la Policía, pero claro, eso es solo una respuesta como para tranquilizar a lo que se ha surgido como una ola de indignación por parte de las mujeres frente a lo que está pasando, pero no se hablan de las reformas estructurales de fondo. Se pide una universidad para la policía, pero ni siquiera una escuela de policía es gestionada de manera adecuada. Y no con eso quiero decir que desde el otro lado de Fuerzas Armadas o desde otros espacios se está haciendo algo mejor. Creo que todo eso necesita mecanismos de control y de transparencia para que eso siempre tenga y sea objeto del ojo público, ¿no? De cómo se están manejando los recursos, el personal, las capacidades, y todo sea de manera transparente, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que haber hecho el gobierno, Carolina, en este caso específico, para no estar ahora con todas las dudas, con toda la suspicacia, con todas las revelaciones, con este castillo que se denomina dentro de la escuela? ¿Qué es lo que tenía que haber hecho el gobierno en este caso para evitar toda esta avalancha de cosas? Bueno, actuar de manera inmediata. Creo que el momento que ya se definió, creo que fue el 11 de septiembre, que ya se conoció las primeras informaciones, o el 14, no estoy El 11 desaparece, el 14 recién se pone en acción las cosas. Entonces, el 11 de septiembre ya debió, ¿por qué? Porque estaba involucrando a un espacio de policía, a un recinto policial bajo responsabilidad del Estado, entonces tenía que haberse colocado toda la atención sobre esto. No se debió haber permitido que el involucrado solo rinda su versión y después de 8 horas se dé a la fuga. Entonces, todo eso lo que muestra es que existe una complicidad estructural desde diferentes niveles, que supuestamente también ya se iba a determinar los responsables, se iban a determinar los procesos disciplinarios, pero no olvidemos que de 6.000 a 7.000 procesos disciplinarios que tiene la policía, solamente el 2% trasladan a temas realmente judicializales. Entonces, no existe, o sea, decirnos que van a ser parte de un proceso disciplinario es un poco reírse en nuestra cara, porque vemos que en cambio el procesamiento de esas transgresiones disciplinarias no es el adecuado, que existe una carga de eso, pero no son capaces de procesarlas adecuadamente. Entonces también nos deja pensando ese tipo de respuestas que nos dan como para querer tranquilizar a la opinión pública, pero que en el fondo representa solamente el 2% de los casos que a veces son procesados. Entonces, ahí miramos eso, la falta de respuesta, de reacción, de priorizar, de que el ministro haya decidido irse del país a atender un tema particular, conociendo ya esto el 11 de septiembre de que estaba sucediendo, que involucraba a una persona de la policía y que estaba involucrada en un femicidio. Entonces, en un recinto policial bajo responsabilidad del Estado, creo que no se lo abordó con la fuerza, la prioridad y con todo el peso de la ley que debió haberse hecho desde el primer momento, ¿no? Así es. Carolina Andrade, muchísimas gracias. Saludamos a Robert Guaguanco. Saludos, Nelson Akimi Like. Sus palabras para despedirnos, Carolina. Muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto acompañarnos. Así es. Será para una próxima también. Chao, chao. Ahí estuvo, mis queridos amigos, Carolina Andrade, magíster en Seguridad e Inteligencia, para hablarnos sobre todo lo que ha ocurrido. Me parece súper importante. Me parece que Carolina ha tocado varios puntos que deberían entrar en el debate. Control civil a la policía, control civil a las Fuerzas Armadas. Eso no existe, eso debería. No puede la policía investigar a la policía.
La Fiscalía no tiene un cuerpo civil de investigación, debería debatirse. Esas cosas debería debatirse. Esas son las cosas que deberían debatirse. Pero el gobierno nacional obviamente trata de buscar otro tipo de salidas.